Bienvenidos a nuestro canal llamado En el Nombre del Padre. Hoy día con una gran pregunta: ¿qué es el cristianismo? Pero antes de empezar, no te olvides de darle like y suscribirte, que es muy importante para nosotros. Pero vamos con la definición del cristianismo. Es una religión monoteísta que tuvo origen en las enseñanzas y la vida de Jesús y que están recogidas en los evangelios. Esa es la primera definición. Vamos con la segunda: conjunto de iglesias que siguen las enseñanzas de Jesús. ¿Qué podemos decir para empezar? Que es una religión monoteísta. Esto quiere decir que es la creencia en un solo Dios, que creen en un Dios todopoderoso. Monoteísmo igual a la creencia de un solo Dios. Además, que tuvo el origen en las enseñanzas de Jesús. Jesús de Nazaret, Jesús histórico, Jesucristo para los creyentes, y que están recogidas en los evangelios. ¿Qué son los evangelios? Son los libros del Nuevo Testamento que relatan la vida y enseñanza de Jesús, que fueron escritos por sus apóstoles años después de la muerte de su maestro. La segunda definición dice que es un conjunto de iglesias que siguen las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué un conjunto de iglesias? Porque a través de la historia del cristianismo, que es muy larga, muy compleja, pero también muy interesante, y que queremos visitar en diferentes videos, la iglesia se ha separado, ha tenido divisiones. Está el catolicismo, está la iglesia ortodoxa y también está la iglesia protestante. Ya veremos en otros videos por qué se separaron, pero hay diferentes corrientes del cristianismo. Por eso habla de conjunto de iglesias, diferentes iglesias que siguen las enseñanzas de Jesús. En definitiva, el cristianismo se basa en las enseñanzas que dio Jesús de Nazaret histórico, Jesucristo para los creyentes, y que es una religión monoteísta, es decir, que tiene la creencia en un solo Dios. Pero también queremos que tú participes, por eso invitamos a algunas personas a dar su opinión sobre qué es el cristianismo acá, en el nombre del Padre. Cristianismo viene de Dios, porque Cristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, sin Dios no hay cristianismo. Es como el Espíritu Santo, que también es parte de ese trío mágico. Por lo tanto, el que cree en Dios debiera, por la misma razón, creer en Cristo, y al revés también. O sea, no se puede creer en Cristo y dejar de creer en Dios. El cristianismo es la forma como nosotros tenemos de ver la vida, en la que nosotros creemos de que un hombre, hace 2000 años atrás, fue encarnado por Dios, o sea, que Dios se encarnó en un hombre, y que Él se encargó de llevar su mensaje a todo el mundo, que además murió por amor por nosotros, finalizando toda su vida de predicación, pero que su vida no terminó ahí, no terminó en la crucifixión, no terminó en la cruz, sino que Él en este momento venció a la muerte y resucitó, y hoy se encuentra presente, vivo y real en nuestros días. Soy Patricio Canales, estudiante de Derecho de la Universidad Católica, y para mí el cristianismo es creer que Dios, en lugar de haberse quedado aislado, oculto y de alguna manera ajeno a su creación, específicamente a la humanidad, se ha encarnado en un hombre, que a su vez es su propio hijo, para padecer el mayor sufrimiento de la historia de la humanidad por amor a nosotros y para de tal manera salvarnos de la condenación a que estamos destinados. Y ahora acá, en el nombre del Padre, vamos a hablar de el origen del cristianismo. No le pondremos el título de historia porque para eso necesitamos muchos videos. Ahora solamente nos vamos a remitir a un poco del origen. Esto empieza por allá por el año 30 después de Cristo, cuando Jesús es condenado, crucificado y después resucitado según las Escrituras. Entre el año 36 y el 65 se cree que estaba la tradición oral. Es decir, que todavía no habían escrituras, evidentemente. Destacan dos grandes apóstoles: Pedro, que fue nominado por Jesús como la piedra de su iglesia, y Pablo, que es un converso, historia que tendremos en otro video porque es tremendamente importante, porque él es muy importante para la iglesia y también por su historia. Entre el 48 y el 49 se lleva a cabo el primer concilio cristiano, que fue el concilio de Jerusalén, donde Pedro y Pablo tuvieron una gran importancia. El año 64, atención, el emperador Nerón, que también condenó a muerte a Pedro por crucifixión y a Pablo por decapitación, culpó a los cristianos del gran incendio de Roma, lo que, según muchos historiadores, acrecentó, por supuesto, la persecución contra los cristianos. En todo este periodo,
Con la muerte de estos grandes apóstoles y con otros que los siguieron, por supuesto, todos los cristianos fueron perseguidos. Pero según muchos historiadores, no es verdad de que eran devorados por bestias, por ejemplo, en el Coliseo romano. Pero la persecución contra los cristianos es real. Tanto es así que el año 313, el gran emperador Constantino el Grande, dictó el Edicto de Milán. ¿De qué se trata? Básicamente que declara la libertad de culto en el Imperio Romano. Es decir, que los cristianos y otros ya pueden profesar libremente su religión, lo que acabó o disminuyó grandemente la persecución contra los cristianos. No sería hasta el 325 donde el mismo Constantino llevó a cabo el Concilio de Nicea, que nos dejó el credo, es decir, que juntó a muchos dirigentes de la iglesia cristiana de diferentes lugares para establecer ciertos marcos. Algunos creen que a través del 325 del Concilio de Nicea se declara la iglesia cristiana como el oficial del Imperio Romano, pero esto no es así, porque eso sería el año 380 con el emperador Teodosio, que dictó el Edicto de Tesalónica. A partir de ahí se crea y se dice que la iglesia cristiana, el cristianismo, es la iglesia oficial y la creencia oficial del Imperio Romano. Esto es muy importante porque en definitiva los romanos, que ya muchos eran cristianos, pasaron de ser politeístas, a través de los siglos por supuesto, a creer en un solo Dios y a creer que Jesús era el Hijo de Dios. Es decir, pasaron a ser monoteístas, lo que es un gran cambio en cuanto a la creencia religiosa. Eso a grandes rasgos es el origen del cristianismo, que nace desde la muerte de Jesús, ¿cierto? Crucifixión, muerte y resurrección según las Escrituras, llevada a cabo al principio por dos grandes apóstoles. Pedro, como dije anteriormente, murió en Roma crucificado, y también Pablo, que también murió en Roma, decapitado, los dos condenados por Nerón. Hasta el 313, que se dicta la libertad de culto en el Edicto de Milán, el 325 el Concilio de Nicea, que nos deja el credo, y el 380 el Edicto de Tesalónica por Teodosio, que declara la religión cristiana como la oficial del Imperio Romano. Eso es un poco del origen de la iglesia cristiana, del cristianismo. Si tú tienes que decir algo, déjalo en los comentarios, siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra, todos aprendemos acá, en el nombre del Padre. Y para terminar con el tema de hoy y la pregunta, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué podemos decir? Básicamente que se trata de la creencia en la vida y enseñanza de Jesucristo, muerto, crucificado por supuesto y resucitado, según las Escrituras, en el 30 después de Cristo aproximadamente, y la gran labor de sus apóstoles, sobre todo Pedro y Pablo, y también, por supuesto, en la persecución de los cristianos en los siglos venideros, hasta el 313 con el Edicto de Milán por el gran Constantino, y el 325 con el Concilio de Nicea, que nos dejó el credo. Además, el 380, donde Teodosio lo declara como la religión oficial en el Edicto de Tesalónica. Además, en la división del cristianismo entre la Iglesia Católica, también la Iglesia Ortodoxa y, por supuesto, también las iglesias protestantes. En la importancia a través de los siglos, llegando hasta el día de hoy como la iglesia y la creencia más seguida en el mundo con más de 2.500 millones de personas. Es decir, el cristianismo es seguir la vida y enseñanza de Jesús en la creencia en un Dios todopoderoso, único, es decir, monoteísta, y por supuesto es la religión más importante y más seguida en el mundo hasta el día de hoy. ¿Qué crees tú? Déjalo en los comentarios, siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra todos aprendemos acá, en el nombre del Padre. Nos vemos en la próxima.